Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al Museo de la Mujer, a una actividad más, una actividad académica aquí en el museo. En nombre de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de sus marcas identitarias, de su sexo o de cualquier otra condición de género, de raza, de clase, de orientación sexual, de edad, etcétera. Este museo ahorita se encuentra temporalmente cerrado, está remodelándose y hasta nuevo aviso abrirá sus puertas de nuevo, y también cuando las condiciones lo permitan. Por mientras les invitamos a visitarnos de manera virtual. Y ya cuando las condiciones sanitarias lo permitan, el museo se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de República de Bolivia, número 17. Les invitamos a visitarnos cuando se abra de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas. Y las redes en las que pueden contactar es a través del Facebook Museo de la Mujer o el Twitter @Museo de la Mujer, en Instagram @Museo de la Mujer CDMX, o en la página que es www.museodelamujer.org.mx. Yo soy Lourdes Enríquez, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias y también del Seminario de Investigación Permanente, Alteridad y Exclusiones, adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Somos un colectivo, una comunidad de debate que cada mes presentamos aquí el taller Perspectivas Críticas sobre género, ciudadanía, derechos humanos, desarrollo sostenible, y queremos proponer en este primer semestre de este año 2022, queremos proponer la discusión, el debate, el análisis de escenarios actuales de lucha feminista. Y queremos primero pues explicar qué estamos entendiendo por escenarios, ¿no? Por puesta en escena de temas estratégicos, de problemáticas de género que producen daño, que producen afectaciones por las desigualdades, las exclusiones, la normalización de las violencias cotidianas, violencia institucional o violencia letal, feminicida. También pues queremos poner sobre la mesa la discusión sobre las urgencias del presente en este 2022, cuáles son las problemáticas, y queremos situarlas, queremos contextualizar las problemáticas que tienen que ver con las asimetrías, las desigualdades, la normalización de las violencias, ver cuáles discursos feministas o epistemologías feministas o categorías de análisis nos pueden servir para esa lucha política, es decir, una astucia, una estrategia para poner temas en escena, viendo las coyunturas en el ámbito macropolítico, la oportunidad, pero también una invención colectiva, que le hemos llamado invención colectiva feminista, que se hace en el ámbito de las prácticas organizativas de las mujeres juntas. Todo eso pues lo vamos a estar conversando, no es nada más ahorita. Yo estoy como planteando lo que nos interesa traer en estos primeros 6 meses del año, cómo hacer frentes de lucha común y sobre todo alianzas, pero le queremos llamar frentes anticapitalistas, pero también frentes antipatriarcales o en contra, o que analicen y tengan prácticas de lucha frente a las formas de dominación falogocentradas o heteropatriarcales, cómo proceder, cómo debatir, qué temas nos unen contra estas jerarquías androcentadas, y cómo mostrar lo común, ¿no? Cómo unirnos en lucha común, en frente común, pero preservando las diferencias, ¿sí? Por eso hablar de estrategias políticas, de escenarios de actualidad, también pensamos llamarles así, de mujeres juntas, y para generar un porvenir distinto. Les hemos llamado en el seminario Alteridades y Exclusiones generar mundos otros, con justicia social, con justicia histórica,
con justicia de género, llenar de contenido también esa categoría de justicia de género, tanto en el ámbito de lo macropolítico, del marco liberal de derechos que se ha ido avanzando, pero lo queremos analizar de una manera crítica, desde la estrategia, pero sobre todo poner en el centro los saberes, sistematizar los saberes de las mujeres, saberes de cuidados, de acompañamiento, las prácticas de lucha, pero también las prácticas organizativas, desde los cuidados, el acompañamiento, la escucha atenta y esas otras formas de hacer que habíamos pensado nombrarlas como esfuerzos de sobrevivencia, esfuerzos de resistencia, estratégicos, y queremos analizar todo esto no de una forma ni esencialista ni biologicista, por eso nuestro llamado al frente, a las alianzas. Queremos también problematizar que lo punitivo no es la única solución, hay otras formas de aprender a acompañar, de resarcir el daño o de redimir el agravio, como también le hemos llamado. El semestre pasado estuvimos hablando de trabajo de duelo colectivo, entonces también queremos poner este tema otra vez sobre la mesa este semestre. Queremos hablar de etnocuidados, de la naturaleza y de los vivientes, de sostenibilidad de lo viviente. Y ya para terminar, y bueno, la doctora Ana María Martínez de la Escalera va a aterrizar algunas de estas ideas, pero los temas que nos hemos puesto como en nuestra lista para ir analizando en cada uno de los escenarios que les queremos proponer en los siguientes meses, son entre muchos otros y también estamos, pues tenemos la apertura de que propongan quienes nos están siguiendo y acompañando en este taller, pero queremos estudiar el derecho al cuerpo, el proceso histórico de defensa del cuerpo como territorio, de territorio-cuerpo, cómo se resignifica sus relaciones, cómo se reconfigura también para la práctica y para la lucha y cómo se lucha desde el cuerpo, estrategias macropolíticas. Aquí sería de demanda al Estado por derechos y libertades fundamentales, estrategias micropolíticas de lucha e invención colectiva feminista, luchas feministas en relación con la justicia social e histórica. Queremos analizar desde lenguas indígenas, saberes comunitarios, cuidados y relación con la naturaleza, vínculos entre los vivientes, sostenibilidad de la vida, trabajo de reproducción, escenarios agroecológicos y escenarios tecnológicos también, retomando lo que habíamos estado analizando sobre tecnología de género, pero también tecnologías emancipatorias y también la performatividad, tanto en la resistencia, pero también en la tecnología de género, como lo estuvimos analizando en otros talleres el año pasado. Queremos analizar la dominación colonial del poder patriarcal, heteropatriarcal o fonofalogocentrado. Queremos analizar la simultaneidad de opresiones y de exclusiones con estas nuevas categorías teóricas como la interseccionalidad, de una manera crítica también, frentes de lucha común y, como les decía, alianzas centradas en alianzas anticapitalistas y androcentradas o contra las jerarquías androcentradas. Y también en algún momento queremos tocar los temas que tienen que ver con la normalización del hostigamiento y el acoso sexual en instituciones de educación. Entonces, bueno, pues yo creo que hasta aquí ya puse eso en nuestra lista, varias temáticas que hemos pensado compartir con ustedes de una manera crítica, haciendo buenas preguntas, sobre todo abriendo a preguntas. Y pues me da mucho gusto que estés acompañándonos de nuevo a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, que coordina junto con la doctora Erika Lindy, que también nos está acompañando hoy aquí, que coordinan ambas el seminario de investigación permanente en la Facultad de Filosofía y Letras, Alteridad y Exclusiones. Volvemos a hacer el anuncio de que hay una publicación
Alteridad y exclusiones, vocabulario para el debate social y político, editado por la Facultad de Filosofía y Letras y Juan Pablos Editores, que está en línea, que también se los podemos compartir. Y pues agradeciéndote, Ana María, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, te paso el micrófono. Muchas gracias, te saludo con mucho gusto nuevamente este año, Lourdes. Agradeciendo primero al Museo de la Mujer que otra vez vuelve a abrirnos los micrófonos, digamos, el video, para que podamos compartir con las compañeras que nos han seguido el año pasado y que esperemos que estén aquí con nosotras para intentar nuevamente establecer un diálogo respetuoso, responsable, donde podamos ir generando un saber conjunto. Regresando a lo que tú acabas de plantear, Lourdes, la idea sería trabajar sobre escenarios y la actualidad de estos escenarios para pensar los movimientos de las mujeres, la organización de las mujeres y también los feminismos, que al igual que otros movimientos de mujeres, están pretendiendo que lo que ellas consideran el objeto de análisis más necesario y más cercano, se presente y se generalice en los diálogos diarios entre mujeres. Entonces, siendo este el título, me parece importante empezar con una, diríamos, advertencia. Lourdes acaba de mencionar lo que sería una serie de problemas, una serie de cuestiones, o para decirlo en términos más cotidianos, una serie de temas que atañen a las mujeres, organizadas o no, y que deben ser visibilizados y que deben ser discutidos por las mujeres, pero también esperamos por otros grupos que en algún momento puedan volverse aliados de las necesidades de justicia social y de justicia de género de las mujeres. Siendo así las cosas, esta serie de temas, esta serie de conceptos o de categorías estarían como parte de nuestro trabajo en este taller al que nos ha invitado Lourdes durante este primer semestre del año. Por lo tanto, cuando decimos escenarios, estaríamos diciendo, por una parte, estos temas, estas problemáticas, estos conceptos, su necesidad de leerlos críticamente, de intercambiar este vocabulario que usamos, por supuesto, pero por otra parte, un escenario se refiere también a las modalidades, a las formas en que estos temas, estos problemas, se presentan a la colectividad de mujeres para que consideren necesario, urgente, como decía Lourdes, discutirlas, estos temas, estas situaciones, colectivamente. Entonces tenemos por una parte los contenidos, los temas, los títulos, como señalaba Lourdes, que esperamos que quienes nos están acompañando y que han sido nuestro público desde hace un buen tiempo, también puedan opinar y también nos compartan lo que a su o desde su punto de vista consideran importante, que sea vuelto a pensar o pensado por primera vez con cuidado y a través de un intercambio dialógico. Pero también, además de estas dos maneras de entender un escenario, habría un cuidado, una advertencia, decía yo hace un momento. La advertencia es la siguiente, que las mujeres organizadas en México, en América Latina y también en otras partes del mundo, suelen, año con año, plantear como una agenda absolutamente urgente a discutir por parte de las mujeres una serie de temas, es decir, una serie de escenarios. Lo que nos interesa es mostrar que algunos de estos escenarios que incluyen, como dije hace un momento, la manera como presentas estos temas, cómo logras lograr consensos, cómo logras
acaparar la atención de las mujeres organizadas y de los colectivos de las mujeres para que traten este tema y no otro. Dado que así sucede con los escenarios, es importante que también consideremos en algún momento, aunque no sea toda la sesión de nuestro taller, abordar desde dónde estas agendas se están generando. En el entendido de que las agendas se crean también buscando hegemonizar las discusiones de las mujeres, la visibilización y la toma de la palabra de las mujeres organizadas y de manera colectiva. Y tenemos que darnos cuenta que no siempre detrás de las agendas habría un interés, diríamos, responsable, colectivo, heterogéneo también, diferencial, que permita de manera interseccional, podríamos decir, darle la voz a todos los grupos de mujeres que sin duda tienen como objetivo de lucha cuestiones distintas. Es decir, si hablamos de cuestiones culturales, de lengua, de raza, por ejemplo, los distintos grupos de mujeres, mujeres que viven en el campo, mujeres afrodescendientes en nuestros países, tanto en México como en América Latina, obviamente tienen una agenda distinta que las agendas que solemos únicamente suscribir. O sea, por lo general, la historia de estos escenarios ha sido una historia de las agendas que vienen del norte global, es decir, de los grupos de mujeres que teniendo obviamente dinero y dinero generado en los países del norte global, países que son dominantes, países que han colonizado América Latina, a Villayala, y en particular a México, nos están diciendo qué es lo que debemos discutir. Por ejemplo, hace un momento Lourdes señalaba la cuestión punitiva. Se nos ha presentado en México y en otros países como la agenda más importante de las mujeres, aquello que se debe discutir, la cuestión de si los feminismos y las organizaciones de las mujeres deben exigir lo punitivo al Estado o se deben dedicar a exigir, demandar y organizarse de otra manera y persiguiendo otros objetivos de justicia social. Entonces, en ese sentido, es muy importante que aprendamos juntas a analizar si estas agendas que nos son ofrecidas y que a veces vienen con el apoyo de dineros para que generemos este tipo de discusiones, que agendemos este tipo de temas, son los que realmente queremos. Entonces, no se trata de negar estas agendas de otros grupos feministas que vienen de países que antes eran países que nos habían colonizado. Se trata más bien de mostrar que junto con esas agendas, y quizá de manera más importante, necesitamos ubicar sobre la mesa de discusión, sobre la mesa de demandas, otra serie de temas que son mucho más diversos y que implican lo que decía Lourdes también hace un momento, la interseccionalidad, es decir, los distintos ejercicios de dominación que las mujeres, en tanto mujeres, sufrimos y que sabemos que juntas podemos indicar cuáles son los pasos que habría que seguir para acabar y lograr esa justicia social y justicia de género que hace mucho exigimos y que no vemos aparecer casi por ningún lado. Entonces, me parece importante que en la palabra escenario pensemos esto. Seguramente Erika, dentro de un momento, hablará también de esto. No quisiera dejar de comentar el hecho de que se trata de escenarios actuales. Es decir, lo que nos interesa es que pensemos en este año, después de lo que ha pasado, después de las circunstancias que las mujeres hemos enfrentado durante estos 2 años de pandemia, ¿qué tenemos que integrar a la mesa de discusión? ¿Qué es lo que tenemos que poner como temática, como problemática, pero también cómo lo vamos a hacer?
Insisto, un escenario es también las maneras, las modalidades, cómo lo presentamos ante los demás. Las demás mujeres, pero también los demás grupos que en un momento dado pueden ser grupos aliados para exigir justicia social y justicia de género de manera mucho más poderosa, frente al Estado, pero también frente a la sociedad en su conjunto. Entonces, la actualidad tiene que ver con lo que creemos hoy que debemos discutir. Uno de los temas que hace unos días Lourdes y yo discutíamos cuando ella me había invitado a un programa de radio que ella dirige, era la necesidad de que pusiéramos otra vez sobre la mesa la violencia que se genera en las instituciones de enseñanza superior. Lamentablemente no solo de enseñanza superior, también lo encontramos en el bachillerato, donde algunos profesores están ejerciendo muchas formas de violencia. No hablaríamos de una violencia extrema o letal, pero sí ejercicios a partir de los cuales se incapacita a las mujeres a ejercer libremente sus derechos humanos. Me parece que este tema tiene que ser tratado porque tenemos, yo diría, 3 años de experiencia de organización de la lucha de las mujeres en este tipo de instituciones que tienen mucho que enseñarnos, que han logrado que muchas universidades, por supuesto públicas de este país, puedan modificar, puedan producir protocolos para evitar la violencia, el acoso, el intercambio de evaluaciones o calificaciones por sexo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Los temas son graves y tenemos que tratarlos porque estamos hablando de las jóvenes y de las nuevas generaciones de mujeres que muchas veces se les impide el acceso a la educación de la manera como tendría que ser, libre, con ciertas defensas de derechos humanos, de manera autónoma, etcétera, y en su lugar se ven obligadas, y en algunos casos de manera sí realmente violenta, a dejar sus estudios, a dejar ese tipo de vida, ¿sí? A alejarse de la academia, y consideramos que esto es inaceptable, pero también consideramos que es muy aceptable lo que las mujeres organizadas han ido proponiendo, porque estos nuevos protocolos generados de arriba hacia abajo, de manera vertical, por las autoridades universitarias, han sido el resultado del diálogo entre las mujeres organizadas y las instituciones de enseñanza. Ha sido la experiencia de las mujeres organizadas la que ha aparecido y que está ahí a la base de los nuevos cursos que se están impartiendo, yo diría, en buena parte de las universidades públicas sobre género, para mostrar la importancia de darnos cuenta que pertenecemos a una cultura que ha querido naturalizar por una parte y normalizar la violencia de género, el acoso, y una diferencia que implica la dominación de parte de estructuras androcentradas, patriarcales, hacia los cuerpos de las mujeres, en todos lados. Entonces es muy importante que estos temas entren a la consideración de todas nosotras en nuestras prácticas cotidianas, pero por supuesto aquí en el Museo de la Mujer, en estos sábados que nos podemos reunir libremente para discutir nuestros temas. Quizá en un momento, después de oír hablar a mis compañeros, me reservo la posibilidad, Lourdes, si así te parece, de volver con algunos pequeños temas que quisiera volver a tratar. Ahora solo quería abrir esta necesidad de que pensemos la actualidad de estos escenarios, qué debemos proponer, qué debemos poner sobre la mesa de debate y qué cosas debemos sustituir por aquellas agendas que nos parecen interesantes, pero no absolutamente indispensables
para la realidad que estamos viviendo ahora en México y en América Latina. Hasta aquí me quedo, Lourdes. Ok, gracias, gracias Ana María. Pues ahora le paso la palabra a la doctora Erika Lindig Cisneros. Ella es profesora investigadora también de la Facultad de Filosofía y Letras, integrante del seminario desde hace muchos años y coordinadora actual junto con la doctora Martínez de la Escalera. También muchas publicaciones sobre el tema, que iremos también compartiendo a lo largo del taller. Podemos mandar algunas ligas de publicaciones, tanto del seminario como de quienes integran el seminario, publicaciones individuales, ¿no? Entonces te agradezco de nuevo, Erika, que estés acá y te paso el micrófono. Muchas gracias, Lourdes, como siempre, por la generosísima invitación, por la coordinación de todos estos talleres, que también han sido trabajados por muchos años ya en el Museo de la Mujer, gracias al Museo de la Mujer y a todo el apoyo que nos brindan, ¿no? Para este que también es un escenario de la discusión. Entonces, bajo riesgo de repetir un poco tanto lo que planteó Lourdes como Ana María, puesto que esta es una primera sesión que sí recoge discusiones anteriores, pero sobre todo está pensada para plantear un programa de trabajo, digamos, ¿no? Para discutir por lo menos el próximo semestre. Y para discutir el mismo programa de trabajo también con quienes nos escuchan, bienvenidas todas las que están aquí, ¿no? Hemos presentado este taller como un espacio abierto a la palabra de todas, donde en un sentido horizontal todas tenemos el mismo derecho de proposición y planteamiento, ¿no? Entonces, los temas, los problemas, los escenarios mismos están abiertos a la discusión y a la propuesta. Y eso enriquece siempre el pensamiento y el pensamiento colectivo. Tomé unas cuantas notas a propósito de la palabra escenario, ¿no? Pensando en el sintagma que da nombre a estas sesiones, escenarios actuales de la lucha feminista, ¿no? O de las luchas feministas. Puesto que una de nuestras líneas de trabajo en este seminario Alteridad y Exclusiones ha sido la revisión y la propuesta de un vocabulario crítico, crítico de las exclusiones y de las violencias, y de manera muy, muy importante de las violencias de género, de las dominaciones de género, o de las violencias hacia lo que hemos llamado los cuerpos feminizados, ¿no? No en un sentido esencial, sino en un sentido de ciertos procedimientos o de ciertas tecnologías, vamos a decir, de la violencia, de la dominación, de la crueldad, es decir, prácticas, ¿no? Lo que ponemos en cuestión son prácticas. Entonces, este vocabulario sería un vocabulario crítico de estas prácticas, por una parte, por otra, un vocabulario propositivo de otras relaciones, ¿no? De relaciones más justas, para decirlo rápido. Y la discusión de este vocabulario, la discusión colectiva, entonces me puse a pensar en qué sentido, cómo nos ayuda, qué puede decir pensar en escenarios y en escenarios actuales. Y bueno, y un recurso siempre es el diccionario. Entonces, así, para el sentido común, ¿no? ¿Qué significados tiene la palabra diccionario y cuáles nos conviene recoger para la discusión? Entonces, el diccionario de la Real Academia dice: escenario en un teatro es el lugar donde se representa una obra o un espectáculo. Y este es el primer sentido, ¿no? En el cine es el lugar donde se desarrolla cada una de las escenas de la película. Es también el lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso, ya no en el sentido, vamos a decir, escénico, teatral o fílmico, ¿no? Es también el conjunto de las circunstancias que rodean a una persona o un suceso, y son también, y esto es importante, o sea, otros significados son las posibilidades o las perspectivas de un hecho o de una situación. Un escenario pone pues en estos primeros dos sentidos en relación a un lugar y determinadas acciones para su presentación pública. Esta presentación puede tener el carácter de espectáculo o no. Puede tener el carácter tradicional de la representación teatral, es decir, obedecer a un discurso anterior orientado por ciertos intereses políticos, por ejemplo,
económicos, de poder, etcétera, para un público pasivo. Ana María se refería hace un momento a la manera en que ciertos feminismos, ciertas luchas feministas también, colocan una agenda, como la agenda urgente para la discusión, pero también imponen, y esto nos lo han enseñado los feminismos del sur, vamos a decir, los feminismos decoloniales, ¿no? Colocan ciertos problemas, temáticas, etcétera, como las únicas dignas de discusión por una parte, mediante ciertos procedimientos excluyentes también y con fines muchas veces de apropiación, hay que decirlo, ¿no? De obtención de ciertos privilegios, privilegios económicos, privilegios a nivel de autoridad, etcétera, frente a ciertos temas. Esto también es necesario discutirlo, ¿no? Y es necesario ponerlo en la mesa. Entonces, pues es importante reconocer que hay escenarios en este sentido que imponen los temas a discutir, imponen problemas a discutir, imponen ciertos procedimientos, también incluso dictan en un sentido prescriptivo cuál debe ser el trabajo de lucha de las mujeres, ¿no? Frente a esto se han revelado lo que hemos llamado los feminismos del sur global. Bueno, pero también hemos sostenido las luchas feministas, luchas en contra de la dominación y otras violencias hacia los cuerpos feminizados, además de ensayar o inventar relaciones y experiencias otras, y de manera privilegiada experiencias colectivas. Pueden tomar estas escenas para presentar denuncias o demandas, para visibilizar las violencias y para poner o colocar ciertos problemas, temas, propuestas en el debate público, otros temas, otros problemas, otros modos de resistencia. La escena también, entonces, quiero proponer, es la arena de la lucha, ¿no? Bueno, además, los escenarios o las escenas, o si se quiere, las puestas en escena de las luchas, involucran una serie de técnicas o de tecnologías de presentación diferenciadas. Hemos dedicado muchas de las sesiones de talleres anteriores a las tecnologías de la palabra, por ejemplo, y hemos dejado algunos, vamos a decir, territorios del análisis pendientes para discusión, territorios que hemos trabajado en los distintos seminarios de investigación. Uno de estos es el análisis retórico, ¿no? El análisis retórico en un sentido de las operaciones de sentido, es decir, figurativas, de los términos, pero también el análisis en el sentido argumentativo, ¿no? Entonces podemos retomar esta que es otra herramienta crítica, ¿no? Tecnologías también de los cuerpos juntos, de la sensibilidad, de las distintas maneras de entender la sensibilidad a las cuales el seminario de Armando en Cuernavaca ha dedicado los últimos periodos de análisis, ya nos hablará el de eso probablemente, otras tecnologías específicas de la información, ¿no? Y todas estas tecnologías producen efectos. También lo hemos trabajado desde el punto de vista de la performatividad, pero no solo, ¿no? Algunos efectos esperados o calculables, otros efectos incalculables, según hemos sostenido en otras sesiones. Bueno, entonces, además de pensar en el carácter espectacular o no del espectáculo, de las posibilidades y de los efectos de la toma de los escenarios o de los escenarios hegemónicos para la crítica, visibilización, etcétera, además de las tecnologías de presentación, que no son lo otro de lo que se presenta, sino que producen determinados sentidos y determinadas problemáticas, ¿no? Las tecnologías mismas. Bueno, son importantes también los temas o su colocación o los problemas que se debaten. Y Lourdes ya nos había hablado de una serie de temas heterogéneos, a los cuales yo hice algunas anotaciones, algunos de estos temas. Entonces,
sí ha sido importante hablar del derecho al cuerpo, ¿no? Específicamente los grupos, las colectivas feministas han trabajado el derecho a no ser violentadas, ¿no? Yo agrego aquí, para poner en cuestión esta tradición que hemos llamado falogocéntrica, eurocéntrica, etnocéntrica, pues que cuando pensamos en los cuerpos hemos de pensar, hemos de insistir en no solo pensar en los cuerpos humanos, ¿no? Pensar en las corporalidades otras, en los cuerpos vivientes, en su relación, en los cuerpos no vivientes también. Es decir, la lucha debe ser por la defensa de los cuerpos, a no ser violentados, a no ser destruidos, dominados, etcétera, ¿no? En una lógica heredera, sin lugar a dudas, de una modernidad occidental capitalista. Entonces, también hemos insistido en la necesidad de que las luchas feministas sean anticapitalistas. Al segundo punto, proceso histórico de defensa del territorio cuerpo, agrego también que hemos pensado que es necesario, es nuestra responsabilidad, ayudar a constituir las memorias de las luchas, de sus estrategias y de las experiencias de invención de las mujeres y de los cuerpos de las mujeres juntas. Bueno, estos dos puntos tenían algunas notas, a reserva de que ustedes, les decía, propongan también temas o problemas para el debate. Quisiera nada más hacer una nota más sobre el último significado del término escenario. Posibilidades y perspectivas, dice el diccionario, de un hecho o de una situación. Y quisiera traer aquí la lectura de un pequeño texto que trabajamos Ana María y yo con ocasión de un debate sobre las desapariciones y particularmente sobre la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces leímos y trabajamos este texto que se llama Reflexiones sobre estrategias frente a la violencia patriarcal. Entonces, bueno, ahí ellas sostienen dos preocupaciones. Una primera preocupación por preservar los logros de las luchas feministas, sin lugar a dudas, ¿no? Por otro lado, la preocupación por la continuidad y el potencial transformador de espacios diversos, compartidos, sostienen ellas, por hombres y mujeres, y se refieren a colectivos y colectivas sociales de diversa índole, se refieren de una manera muy importante a las luchas de los pueblos indígenas, de las colectivas feministas indígenas también, que luchan por una transformación social. Y ya sabemos cómo, de qué manera esta apuesta ha sido enfatizada por los distintos feminismos, la cuestión de la transformación social que es urgente. Entonces, en este sentido, pienso los escenarios nos permiten formular apuestas por el porvenir, ¿no? Finalmente, y para la próxima sesión, puesto que lo estuvimos discutiendo en la última sesión de nuestro seminario, en la facultad, para la sesión siguiente habíamos acordado poner a discusión la problemática de las violencias y sus memorias, memorias sociales, colectivas, pero también memorias subjetivas, memorias traumáticas, por ejemplo, en los casos de violación, ¿no? Otras violencias. Poner a discusión los términos víctima, sobreviviente y el problema urgente para las luchas feministas de la revictimización o repetición de la violencia. Nuestra colega Natalia Talavera entonces propuso presentar un trabajo que tiene en este sentido, pero sobre el caso de Acteal. Frente a esta violencia, pues, trabajar también las estrategias colectivas de trabajo de duelo, como decía Lourdes, o de elaboración de las experiencias traumáticas. Entonces, pues aquí me quedaría. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ti, Erika. Gracias por ir aterrizando las propuestas, ¿no? Creo que nos ayudaste a aclarar la propuesta inicial para trabajar este semestre. Y ahora le paso el micrófono al doctor Armando Villegas. Armando es también profesor investigador, tanto de Filosofía y Letras en la UNAM como en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Él coordina el seminario de investigación permanente, también interdisciplinario, también figuras del discurso, y hemos dialogado con el seminario de ustedes, ¿no? En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aquí en este taller durante el 2019 y el 2020, el año pasado también. Y pues gracias, Armando, por integrarte a esta propuesta de este semestre de las urgencias del presente y sobre todo, como decía Erika, con los temas que ustedes han trabajado tanto desde la arqueología de lo sensible, ¿no? O arqueología de los sentidos. Y bueno, pues te paso el micrófono y te agradezco de nuevo que estés hoy. Bueno, muchas gracias, Lourdes, y al Museo de la Mujer por seguir abriéndonos el espacio para conversar estas cuestiones que nos preocupan y que pues que nos conjuntan, ¿no? En cierta medida, no solamente como cuestiones de trabajo académico, sino también como legítimas y sentidas preocupaciones por la forma en cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos. Viendo las temáticas que propuso Lourdes en el seminario, pues los derechos al cuerpo, el proceso histórico del cuerpo pensado como territorio, el asunto de las estrategias, por un lado macropolíticas, me imagino que lo pensamos frente al Estado, ¿no? Es decir, frente al aparato de Estado que debería garantizar ciertos derechos y ciertas libertades, que como bien dice Ana María, pues no vemos llegar por ningún lado. Y luego las estrategias micropolíticas, es decir, intervenciones de luchas de las mujeres, de colectivos, organizaciones, que no necesariamente reclaman o demandan al Estado, sino que autogestionan las propias problemáticas y los conflictos a los que se enfrentan. Y además, yo diría incluso también en relaciones más, incluso personales, si asumimos esa frase del feminismo de que lo personal es político, incluso en las relaciones más cercanas con la familia, los amigos, los vivientes, ¿no? Todo eso que implica también unas formas de subjetividad que deben ir cambiando y transformándose, asegurando en términos tanto macropolíticos como micropolíticos, dos cosas diría yo. Por un lado, el derecho de los vivientes a una vida libre de violencia, extendiendo esa demanda de la ley contra la violencia hacia la mujer, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la podríamos extender hacia los vivientes en general. Y también algo que en los filósofos de la política pretendían o sentían debía ser el papel del Estado, que es el derecho de garantizar a los ciudadanos una muerte no violenta, ¿no? O el derecho a no tener una muerte violenta, ¿no? Yo creo que esas problemáticas son muy importantes para lo que estamos viviendo en términos de las desapariciones en México, de los feminicidios, del acoso en las universidades que va increciendo hacia las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos temas, luchas feministas en relación con la justicia social, sobre las lenguas indígenas, que a mí me parece determinante, el asunto de las lenguas, que empecemos a aprender de esas lenguas que no necesariamente pasan por nuestra propia gramática y por nuestra sintaxis. En general, todas las problemáticas que plantea o que planteó Lourdes en conjunción con Ana María, plantean y va hacia el final de esa problemática en el listado, la cuestión de los frentes o de las alianzas, la cuestión de con quién luchamos, cómo reconocemos quiénes o cuáles son los grupos, los colectivos que podrían, por un lado, articularse con lo que nosotros pensamos en algunas cosas y desarticularse en otras, ¿por qué no? En una especie de diferenciación sobre
las diferentes intereses y luchas que se desarrollan en nuestros días. Yo creo que tienen una base común que es, y saqué una cita de un filósofo, me perdonarán, pero es una cita de Adorno que, que dice que la dimensión histórica de las cosas no es sino la expresión de los sufrimientos del pasado. Entonces yo creo que hay un basamento común en esas luchas que va acumulando ese tipo de exclusiones en el transcurso del tiempo, y que ahí podríamos encontrar una mínima comunidad, ¿no? La comunidad en el sufrimiento, pero que no, ya que tenemos mucho cuidado con las palabras, no se entiende esta cuestión de sufrimiento como una cuestión meramente de paciencia. Entonces, todas estas temáticas, todas estas problemáticas, me parece a mí que involucran la cuestión de cómo reconocer unos otros o unos otras que nos articule. Y pienso que esto se había estado pensando no solamente al interior de los movimientos que podríamos llamar, a lo mejor ahora menos como de izquierda, sino también de los movimientos de derecha, ¿no? Hay frentes, por ejemplo, hubo un Frente Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Desde muy temprano, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se convirtió en una lucha social y fue, digamos, dialogando con la sociedad civil, así llamada en ese momento, se convirtió en un frente. Y hubo otros frentes, el Frente Popular Revolucionario, el Frente Popular Francisco Villa. Hay muchos lugares en donde esta palabra aparece y aglutina formas de lucha que rechazan en un momento el capitalismo, en otro momento el estatismo. Es decir, que se aglutinan en torno a lo que se llamaban plataformas de lucha y sacaban sus propios documentos, un manifiesto, un comunicado en donde establecían sus demandas, sus intereses, etcétera, etcétera. Entonces esto se fue pensando a lo largo, no sé, Ana María nos podrá ayudar más en esto, del siglo XX, como tipos de alianzas en donde los frentes eran coyunturales, es decir, uno salía con otro colectivo, o los partidos políticos que hacen frentes también, ¿no? Se alía con otro colectivo coyunturalmente para determinados objetivos, quizá inmediatos. Entonces estos frentes, yo creo que por ejemplo, la teoría de Laclau, del populismo, pues él piensa que esta palabra de pueblo unifica varias demandas y crea lo que él llama hegemonías, que van por asociación metafórica o metonímica, identificándose con determinados grupos sociales. Es decir, por ejemplo, un grupo de campesinos que lucha por que no le quiten las tierras, puede unirse a un grupo de feministas que piensa que la explotación de la tierra está también relacionada con el patriarcado. Entonces esos colectivos, digamos, hacen una especie de alianza, de articulación, así como en la teoría de conjuntos de liga, y así van haciendo, digamos, frentes comunes hacia las cuestiones que esos grupos ven como nucleares y como fenómenos que están produciéndoles unas exclusiones determinantes para su vida. Entonces, esto se fue desarrollando, se fue pensando. Hay digamos, innumerables ejemplos históricos en donde los colectivos y las colectivas se unen y se desunen, se diferencian, se confrontan, etcétera, etcétera, siempre en un debate muy intenso, ¿no? Y esto se viene profundizando también en una de las vertientes que yo creo que ha tomado como lucha el feminismo, que es el uso de los conceptos o de las palabras. Hay una discusión muy fuerte sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Sobre el lenguaje de las y los, sobre el lenguaje. Aquí Natalia Cruz
misma nos explicó el concepto de amor, es decir, hay una preocupación muy genuina en el feminismo, me parece a mí, de saber cómo usamos las palabras. Bueno, pues esa preocupación no solamente es política, sino también epistemológica. Entonces hay toda, por supuesto, toda una reflexión sobre cómo referimos las cosas. Y entonces me parece que, por un lado, las problemáticas que plantea Lourdes y Ana María y el Seminario de Alteridad y Exclusiones para el año van en dos sentidos, al menos, o son los que a mí me interesa un poco resaltar también por las problemáticas que trabajamos aquí en el Seminario de Cuernavaca, en el Centro de Investigación en Humanidades, que es el uso de las palabras, ¿sí? Y por otro lado, el uso de los cuerpos. Me parece que ahí hay dos importantes conexiones que podemos desarrollar muy ampliamente. Normalmente se ha pensado, al menos en el área que yo trabajo, que es la filosofía, que la cuestión sobre el cuerpo pues ha quedado relegada a cuestiones subsidiarias de cuestiones de razonamiento o argumentales, ¿no? En términos de los sistemas filosóficos de la modernidad, siempre la estética quedaba relegada a una cuestión de la sensibilidad que venía siempre después de una teoría práctica o de una teoría epistémica. Y creo que a últimas fechas hemos repensado mucho esto. Hay enormes cantidades de estudios sobre el cuerpo. Hay enormes referencias en la decolonización sobre el cuerpo, por ejemplo, desde los famosos sentipensares de los años 70 hasta nuestros días, que involucran una reflexión pública muy importante, aunque no se presente como una reflexión filosófica o académica, pero que está ahí siempre latiendo en el corazón de las luchas feministas y sociales, que es cómo se llaman, qué es lo que queremos hacer, por qué me nombro de esta manera y no de otra. Entonces esa cuestión me parece importante porque va ligada a la cuestión del uso de los cuerpos, ¿no? O de las cuerpas, o como quiera que se adopte el significante. Entonces, a mí me interesa mucho, bueno, nosotros estamos trabajando, por supuesto, con palabras, pero también con la forma en cómo imaginamos, cómo percibimos, cómo vemos los colectivos que están en estas luchas. Y me llamó la atención y les quiero compartir una reflexión que hizo Jean Robert, un arquitecto que vivía aquí en Cuernavaca, un pensador del decrecimiento, urbanista también. Él se llamaba a sí mismo intelectual desprofesionalizado, que estudió, o bueno, que escribió un ensayo sobre Marichuy y la voz de las indígenas y el CNI, el Consejo Nacional Indígena. Y él dice que en realidad lo que planteó el Consejo Nacional Indígena cuando lanzó la campaña de Marichuy para presidenta era una cosa, por un lado, de que las indígenas estaban pensándose en su propia voz, es decir, estaban reivindicando una voz propia que les había sido arrebatada y que les sigue siendo arrebatada por distintas instancias, aún ahí donde hay todavía esfuerzos por llevar, digamos, progreso, civilización a territorios que a lo mejor no lo han pedido previamente. Entonces, él dice que hablar en su propia voz implica recuperar lo que los lingüistas, y él lo data en autores como Lenkersdorf o como Benveniste, recuperar lo que en la lingüística se llama voz media. Habría en el curso de ciertos lenguajes o ciertos vocabularios indoeuropeos una voz activa
Y el ejemplo es de él, por ejemplo, cuando digo yo me como la manzana, en donde el sujeto realiza la acción, y una voz pasiva, en donde el sujeto padece la acción del predicado. Entonces, por ejemplo, la manzana es comida por mí. Y él dice, bueno, lo que se ha perdido con el capitalismo lingüístico es esa voz intermedia en donde, para no equivocarme, lo voy a leer, dice, es una voz en donde, que permitía al sujeto expresar que estaba íntimamente involucrado con este acontecer, a punto de considerarlo como una parte íntima de su ser y de experimentar amor o rechazo por él. Por ejemplo, dice amor profundo a mi cultura nativa y simultáneamente rechazo visceral de sus aspectos sexistas. Creo que eso está involucrando una reflexión sobre, sobre la forma en cómo referimos las cosas, que el capitalismo lingüístico, así lo llama Jan Robert, redujo no es que haya desaparecido, dice, bueno, en algunas lenguas sí ha desaparecido, pero en otras aún está latente ahí esa voz media. Y él encuentra, hablando con personas hablantes del náhuatl, en el náhuatl, una voz que no es ni pasiva ni activa, sino que puede diferir en la misma construcción morfológica y sintáctica de la oración de un referente a la vez. Y él piensa que el capitalismo lingüístico se basa en una voz una voz activa que dice yo realizo, y otra voz pasiva que padece. Entonces dice, bueno, no podrá haber una forma media de esas dos voces en donde puedo ser, por un lado, agente, pero por otro lado también paciente, o puedo rechazar o no rechazar al mismo tiempo. Y él dice, bueno, pues sí las hay. Y estas voces las encuentra en un lingüista, en Benveniste, en un libro que se llama Problemas de Lingüística General. Dice, sí, pues miren, aquí hay muchos ejemplos donde no podemos soslayar y reducir todo a este empobrecimiento de las voces de que el pronombre se apropia de la acción, o por otro lado lo padece. Entonces, a mí me parece interesante retomar esta reflexión porque amigo, colega, también pensó que eso implicaba hablar en propia voz, era incorporar los significantes de la lengua para expresarnos. Y entonces él dice, no es casualidad que Marichuy sea una hablante de lenguas indígenas, de lengua indígena, pero que además sea médica tradicional. Es decir, es una figura que está tratando de escuchar a su propio cuerpo. Escuchar la propia voz es escuchar el cuerpo propio. Entonces, en ese sentido, uno se puede preguntar cómo podemos reconocer nuestras voces propias sin, digamos, una mediación burocrática que alguien interprete por nosotros, por ejemplo, el profesor, una mediación institucional, la interpretación de las leyes, etcétera, etcétera, profesional en general, para poder reconocer lo que sentimos. Es decir, él al final de cuentas lo que estaba diciendo es que debíamos confiar en lo que sentimos. Por ejemplo, cuando vamos al médico que le decimos me duele aquí y el médico se toma el derecho a decidir sobre dónde nos duele o dónde no nos duele. Y en realidad, pues es porque no confiamos en nuestra propia voz. Bueno, este tema de confiar en la propia voz, creo que lentamente, así como el discurso de defensa sobre hacia a los vivientes, a los animales en particular, ha ido tomando cada vez más fuerza, afianzándose, digamos, teniendo derecho al derecho a ser escuchado, ese discurso que dice, ahí hay un problema que debemos repensar. Por ejemplo, en la pandemia, lo primero que hicieron pues, la mayoría de los filósofos en este libro que compiló un colectivo argentino, donde salían varios textos de filósofos, lo primero que pensaban era pues echarle la culpa a los animales sin ver la gestión que habían tenido las propias
las propias empresas de alimentación con hacinamiento de animales que pueden causar estos virus. Entonces, esta idea de Jean Robert sobre la voz propia y sobre cómo el feminismo también en los últimos años ha marcado mucho el énfasis en decir todas y todos, en decir, por ejemplo, que puede parecer baladí, que si hay 20 mujeres y un hombre, decimos todos en lugar de decir todas, ¿no? Digamos, en los títulos universitarios se pone maestro en filosofía o maestro en tal o cual. Toda esta posibilidad podría, esta crítica, que repito, a lo mejor no tiene que ser académica, sino que está ahí en la reivindicación del cuerpo de las mujeres, que dicen, bueno, pues, si somos 6 mujeres y un hombre, que la cifra, digamos, no debiera ser un elemento importante, pues somos todas, no todos, etcétera. Toda esta que pareciera ser como incluso chocante, dirían algunos, ¿no? Me parece, la búsqueda de esa voz propia de la que habla Jean Robert en función del Consejo Nacional Indígena y la representación de Marichuy, porque por la noción de representación quizá nos moleste un poco, pero en realidad el nosotros es también en algunas lenguas un nosotros, es decir, yo es nosotros, entonces ahí no habría una representación del tipo delegacional como la tenemos en la sintaxis española o cuenta de los representantes diputados, etcétera, etcétera. Y eso me lleva, como la propia voz es expresar también esto que dice Adorno, los sufrimientos del pasado, me lleva a, si no en lugar de, de pensar como pensó la teoría de la hegemonía, de ir haciendo alianzas en demandas de intereses comunes frente al Estado, sin más bien un poco memoriar, recordar esos sufrimientos que pueden, digamos, ligarnos, religarnos, unirnos, eh, eh, que no es porque, digamos, porque como decía Benjamin, ¿no? Pues si no cepillamos a contrapelo la historia, bueno, pues los muertos nunca van a dejar de ser vencidos y van a ser vencidos otra vez, etcétera, etcétera. Pero si reconocemos esa empatía, tendríamos que ir a los gestos que hicieron nuestros antepasados y cómo vivieron ese sufrimiento. Y una buena manera de hacerlo, a mi juicio, es mediante los gestos, las imágenes, algo que Didi Ullman llama conocimiento visual, es decir, él estudió cómo Avi Barbour compendió la historia de los sufrimientos a través de la figura de Atlas, esta figura mitológica que carga el mundo, y que bueno, pues siente el dolor no por el razonamiento, sino porque lo lleva a cuestas. Entonces, dice, Avi Barbour fue recopilando relaciones de semejanza en esa tradición de oprimidos y la resolvió en un atlas de la memoria que estructuró a principios del siglo XX ahí en Alemania. Entonces, no solamente hay no solamente tendríamos que, para hacer este frente común, reconocer esa historia común, ese pasado común, ¿sí? Sino imaginarlo. Es decir, verlo, quizá no a la manera como lo hace la historiografía, que a veces monopoliza la memoria, sino como la recuerdan, lo recordamos, porque luego a veces también los profesores hablamos como si no fuéramos gente, como lo recuerda la gente, decimos como si no fuéramos también una de ellas, ¿no? Entonces, este conocimiento, este reconocimiento no solamente tendría que pasar para hablar del frente, el tema que está ahí en las problemáticas que amablemente han puesto a discusión, este
este recuerdo no solamente sería de los abatimientos, sino también de los levantamientos, es decir, de las formas en las que las generaciones pasadas han luchado, y hay que reconocer eso, y para saber a dónde, o como dicen aquí, bueno, en qué escenario estamos. Porque bien es cierto que muchas veces los nuevos colectivos olvidan las luchas y las generaciones anteriores dicen, bueno, pues eso ya lo hicimos, y hay como una especie de, de olvido de las resistencias. Entonces, si hay no solamente un reconocimiento de los sufrimientos, sino también de los levantamientos, de las insurrecciones, de las insubordinaciones, pues yo creo que ahí podremos tener un frente que no sería una articulación para demandarle algo al Estado, sino que sería un frente podemos llamarlo a lo mejor de la memoria, ¿no? Un frente de la memoria que en primera instancia reconozca ese pasado para seguir reinventándose. No sé, no quiero extenderme mucho, pero pues muchas gracias por la invitación y ojalá haya sido claro. No, pues sí, muy claro y pues muy atinadas propuestas para abonar a la discusión. Sobre todo traer a Jan Robert, ¿no? Que recuerdo que hace varios años el seminario Alteridad y Exclusiones estuvo con él, ¿no? Allá en Cuernavaca. Ya ni me acuerdo hace Sí, cuánto, pero antes de morir sí, regularmente asistía a nuestros seminarios, sí, sí. sí, recuerdo la presentación de un libro, ¿no? Que estuvo también. En 2009 él presentó el libro, para hablar de voz pasiva, o de voz activa, él presentó el libro de Ana María, de las estrategias de resistencia. Sí, es cierto. Sí. Pues sí, los temas que pones sobre la mesa y sobre todo la memoria, que ya lo había adelantado Erika, pero que la idea es empezar por ahí, ¿no? En esto que llamaste un frente de la memoria. Pues gracias, Armando. Muchas gracias por lo que propones. Creo que van a surgir de ahí inquietudes, preguntas. Se va a complementar con lo que ya expuso Ana María, Erika. Y ahora le paso la palabra a Natalia Cruz. Natalia es psicóloga feminista, está por terminar haciendo una tesis también crítica en filosofía. Es parte del seminario Alteridad y Exclusiones y bueno, has participado, Natalia, ya en varios talleres del año pasado y me da mucha alegría, mucho gusto que quieras continuar participando en este semestre. Te paso, Natalia, el micrófono. Hola a todas. Bueno, muchas gracias como siempre estar por acá. Con respecto a las propuestas, me parecen fenomenales los temas que queremos abordar en este nuevo semestre y mi contribución más bien sería que desde mi perspectiva hay algunos temas que yo estaría muy encantada de abordar, bueno, que abordáramos, ¿no? Pero que en particular me hacen mucho ruido de esta generalidad, ¿no? Que estamos abordando. El primero sería uno que es como un punto y aparte, pero que retomo de esto de qué significan, ¿no? Las palabras que usamos al nombrar ciertas cosas, así como pusimos escenario, ¿no? Y lo propone la doctora Ana María para hablar de cómo se pone en escena estos temas. También habríamos de cuestionarnos por qué le nombramos taller, ¿no? No es una conferencia, no es un conversatorio, porque es un taller de feminismo. Y respecto a eso también, revisando como las participaciones anteriores, me gustaría retomar un punto que de repente para quienes nos escuchan y para quienes quieren participar y en esta propuesta de que queremos que sea un espacio abierto y al diálogo, creo que es necesario construir un lenguaje común y que la mayoría de las personas que nos acompañan, de las mujeres que nos acompañan en las transmisiones, no son filósofas, ¿no? No están inmiscuidas ni absortas en el lenguaje de los
y a veces tampoco en los conceptos filosóficos. Entonces, por ejemplo, a mí me costó muchísimo trabajo entender, y creo que todavía no lo logro del todo, el término de retórica, por ejemplo, ¿no? Es un término muy complejo, que en filosofía es todo es muy grande. Entonces, crear un lenguaje común, no sé si sea necesario abrir una sesión específica para eso, pero sí por lo menos tener herramientas que compartirles a quienes nos acompañan en el taller para que tengan un lenguaje común a nosotras, ¿no? Y que así pues se sientan con mayor confianza y con también con términos para hablar de sus propias experiencias y de sus propias ideas y reflexiones, ¿no? Porque a veces no es que no tengamos reflexiones al respecto, es que no tenemos las palabras con las cuales nombrar ciertas cosas que se nos atraviesan, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, hablar de feminismo ya, ese término le da nombre a un montón de cosas, violencia patriarcal y demás. Son términos que nombran cosas que sabemos que nos atraviesan, pero que no sabemos cómo nombrar. Entonces creo que es importante construir un lenguaje común, ¿no? De alguna manera, compartiendo quizás, por ejemplo, el libro que la doctora Ana María y la doctora Linding también crearon acerca de los términos de estas nuevas luchas sociales, o diccionarios, no sé, se me ocurren herramientas de otro tipo. Con respecto a lo que propone también la doctora Ana María, ¿no? No recuerdo si le dijo previsión o acotamiento o sugerencia que hacemos con respecto a cuáles luchas que están en la agenda son un interés auténtico y verídico de las mujeres y cuáles surgen a partir de grupos que tienen intereses detrás, ¿no? También creo que es muy, en ese sentido, ¿no? A mí me interesa mucho hacer énfasis en que existen dentro de las agendas, ¿no? de los grupos sociales en general, pero particularmente de los feminismos y de las luchas de las mujeres, existen dentro de la agenda asuntos que, sin importar si provienen o no del interés auténtico de las mujeres, cuando se llevan a la agenda y cuando se empieza a trabajar en ellos, el sistema fagocita de muchas maneras y particularmente el sistema capitalista los capitaliza y los comercializa, y el peligro que representa eso, ¿no? Hablando, la doctora Linding hacía énfasis en que además es una apuesta anticapitalista. Bueno, pues el capitalismo convierte estos temas de agenda en mercancía, y cómo podemos, si bien no sé si evitarlo, pero por lo menos sí cuestionar por qué es que agendas, luchas, exigencias justas y dignas se trasladan, ¿no? Se transcriben a productos, servicios, comercio, compra y venta. Eso me parece una de las herramientas del sistema patriarcal capitalista terrible, ¿no? Todo lo comercializa, incluso nuestras dignas exigencias, la justicia la comercializa. Entonces, eso sería interesante abordar, ¿no? En esta diferenciación de cuáles sí y cuáles no realmente provienen de nuestra voz, como lo decía el doctor Armando. Con respecto al tema de la violencia, ¿no? Del acoso sexual, la violencia sexual en las universidades, que es un tema que debería ser prioritario en cualquier espacio que provenga de la academia, ¿no? Que esté hablando de mujeres y de las luchas de las mujeres y de igualdad y de justicia, debe de ser un tema indispensable, porque en ese sentido a mí me gustaría abordar cómo es habitar, ¿no? Y lo que representa, eso, simbólicamente hablando, lo que representa el cuerpo de las mujeres en las aulas académicas, en la academia, y cómo esta violencia sexual sirve como una herramienta de sometimiento, de domesticación de las alumnas, que no solo es que el maestro, ¿no? Esta figura, este varón que está al frente del aula diga, bueno, pues yo soy un misógino, no, es que es toda una estructura, y están ahí fungiendo ciertas dinámicas que la propia institución académica, que la academia ha creado para domesticar, someter a las mujeres,
marcarles un límite al territorio, ¿no? Porque estamos ahí, pero no estamos, ese no es nuestro sitio. ¿Cómo no hemos podido apropiarnos de la academia? Porque sigue siendo un espacio que se construyó para y por los varones, y este tipo de ejercicios, los ejercicios de dominación sexual particularmente, les sirven a estas instituciones para demarcar, ¿no? Para recordarnos constantemente, tal y como los feminicidios y el mostrar el cuerpo en espacios públicos sirven de recordatorio para todas, bueno, el ejercicio de la violencia sexual en las instituciones académicas también son un recordatorio y una herramienta. Entonces, eso me gustaría también abordar, ¿no? Lo que está detrás de cada violación, de cada acoso. Hay una estructura que lo sostiene. Con lo que decía el doctor Armando sobre esto de cómo nos articulamos y qué importante, ¿no? Qué complejo analizar que nos hemos acostumbrado a articularnos a través del dolor, a través del trauma, que cuando creamos un frente, se crea este frente para combatir ciertas cosas, pero no hemos construido alianzas que vengan desde otro lugar, ¿no? Que no provengan como respuesta a la violencia o que no provengan del eco que hace la violencia en nosotras y en nosotros, sino que es esto, ¿no? Una situación de emergencia que vivimos constantemente desde hace siglos. Claro, hemos aprendido a articularnos para responder ante la emergencia, pero debe haber otras formas de articularse que no respondan ni a la urgencia del momento, ni a la violencia, ni al eco del dolor, sino que se creen desde otros lugares. Por lo menos creo que en los feminismos sí podemos ubicar algunos ejemplos de alianzas que se han hecho a partir de otro lugar, ¿no? Sobre todo desde la relación lésbica entre las mujeres. Por ejemplo, esa es una apuesta importante de las teóricas de la diferencia, crear alianzas a partir de otros lugares. Y ahí, por ejemplo, de la revuelta Feminelli, me gustaría retomar también el término de afidamento, que creo que tiene mucho que ver con cómo hacemos alianzas, ¿no? Porque a veces pensamos en alianzas o en frentes colectivos comunales, así de miles de personas, pero también se crean alianzas entre las mujeres, de una a otra, y esas alianzas suelen ser muy fuertes, que no solamente son la amistad o las relaciones de erótico-afectivas, el simple compañerismo o la sororidad. Creo que el término de afidamento y las relaciones de afidamento no se abordan mucho y que son importantes porque son otra forma de relacionarse y de crear alianzas entre las mujeres. Y con respecto al si se pueden o no, bueno, más bien, ¿cómo estas alianzas? Yo creo que es muy importante esto, ¿no? El diálogo. El diálogo es fundamental y es algo que está en crisis. No solo es porque tengamos opiniones diversas, ni porque incluso en algunos puntos puedan ser contrarias, sino porque nos hemos negado a dialogar. Creo que es una enseñanza también del sistema patriarcal que si tú estás en una posición opuesta o contraria a la mía, no hay forma de diálogo, no hay en donde podamos coincidir y mucho menos en donde podamos colaborar, ¿no? Somos dos entes diferentes, estamos en dos polos opuestos, pero la realidad es que no es así. O sea, los movimientos feministas, por muy polarizados que estén, pues todas estamos en el mismo barco y a todas nos atraviesa la violencia feminicida y pues todas el día que salimos a la calle somos víctimas, cualquier día de estos nos matan, o sea, estamos atravesadas por un montón de cosas que sí nos unen y sobre las que sí podríamos hacer esto, articularnos. Entonces creo que el diálogo es fundamental, ¿no? Poder sentarnos sabiendo nuestras diferencias e incluso respetándolas, poder sentarnos a dialogar y a explicar nuestros puntos de vista, nuestras objeciones a los otros, pero sin que eso represente el odio, ¿no? El rechazo, estas técnicas que se han empleado para demeritar a quien dice las cosas y no lo que se dice, creo que hace falta mucho. Y por otro, creo que si bien es cierto que las alianzas y la coyuntura es indispensable, también tiene un sentido de ser las
las apuestas separatistas, ¿no? Y que creo, en lo personal, que no deberían de ser dos polos opuestos, sino que más bien son complementarios, que hay cosas que necesitan separatismo, que las mujeres necesitan separatismo de ciertas maneras, o espacios propios de las mujeres, ya no nombrarlos separatistas, porque el separatismo en sí sí es una apuesta radical, pero quizás hablemos de espacios no mixtos, de espacios de mujeres, para mujeres, que son necesarias en cierto momento la segregación, ¿no? El ejemplo perfecto es eh, este congreso de las mujeres que luchan, que organizan las zapatistas, ¿no? Que dicen, a ver, necesitamos pensarnos nosotras y hay cosas que solo nosotras podemos pensar. Entonces, este espacio es restrictivo, ¿no? Acá no entran los varones, acá no entran X o Y actores de la escena. Pero en otro punto, y después de esto, pues se abrirá otro momento en el que sí podamos articularnos y en el que además este espacio separatista fortaleció, inspiró, puso en la mesa temáticas que podemos abordar con los otros, que podemos articular con otros movimientos. Entonces creo que también es importante hablar de cómo es un diálogo constante y es una relación quizá dialéctica entre separarnos para repensarnos, para reflexionar, para proponer, para pensar realmente lo que a nosotras nos es urgente e importante y luego llevarlo, ¿no?, al espacio común y colectivo, sin que uno elimine al otro, sin que uno sea opuesto de lo otro. Y también retomar el término de, ya con lo último, retomando la aportación del doctor Armando, el término de genealogía. El término de genealogía es un término que hoy en día es muy importante en los feminismos porque hablamos de esto, la memoria colectiva de las mujeres, retomar y reconocer la labor de las ancestras, que no se repita esto, porque la historia es cíclica, ¿no? Es pendular, entonces de repente nos parece que este es el momento en el que nos ha pasado y las respuestas y las preguntas que ya hicieron otras las dejamos olvidadas, como si no fuesen importantes, como si ese archivo histórico, esa memoria colectiva y esa teoría ya hubieran quedado superadas, ¿no? Cuando en realidad estamos repensando constantemente el núcleo de las cosas que repensamos es muy similar, entonces reconocer esta línea genealógica que tenemos con los feminismos, también me parecería como interesante hacerlo. Y ya. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Pues muy enriquecedor lo que nos propones, ¿no? Y creo que tu apuesta por esto que decías de, no sé si llamarle vocabularios, glosario, que ha sido parte pues de los objetivos del Seminario de Alteridad y Exclusiones, ¿no? Pensar vocabularios, apropiarnos, vocabularios, reapropiarnos, expropiarlos, importarlos también, ¿no? Para la lucha. Entonces, me parece muy interesante, y la parte del diálogo también que propones, ¿no? Los puntos de coincidencia, los puntos para colaborar, respetando las diferencias, preservándolas, pero buscando esos puntos de dialogar y que puede ser de manera separatista, como bien dices, y luego llevarlo a lo colectivo, ¿no? Como lo hacen las mujeres que luchan. Creo que es un ejemplo importante que ya lo habíamos puesto aquí en alguno de los talleres, ya no me acuerdo en qué mes del año pasado. Y pues hay algunas preguntas, hay saludos pues desde varios lugares que agradezco que nos están siguiendo en Campeche, Roxana Evangelina, en Querétaro, Ana María Castellanos, en Guerrero, Gela Manzano, en Oaxaca, Ana Vázquez, en Rosarito, Baja California, Rosario Flores, en Mexicali y en Tijuana también, Edith Aroz, desde Hermosillo, Sonora. Fernanda Guzmán agradece la propuesta que hace Armando Villegas y dice que le sorprende que aún existe mucho rechazo en cuanto al lenguaje inclusivo, que será un lento proceso. Y pues a mí me gustaría pasarte la palabra otra vez a Ana María para que puedas comentar de lo que ya expusieron tanto Erika como Armando y Natalia.
y luego voy a leer unas preguntas que hay en el Facebook, pero ¿qué te parece, Ana María, si ahorita tú intervienes? Gracias. Seré breve para no robar tiempo a las preguntas y espero respuestas que podamos dar las que aquí estamos. De todo lo que acabo de oír, que me he quedado muy entusiasmada, ¿no? Desde que empezó a hablar Lourdes, y luego habló Erika, y luego Armando, y luego Natalia, estoy entusiasmada porque me doy cuenta que hay una cantidad de temas que, aunque son diversos y cada una de nosotras lo trabajamos de manera distinta, son temas que estamos dispuestas a intercambiar, a profundizar, y que aunque lo estemos trabajando desde lugares distintos, o sea, primero de carreras distintas, de vidas distintas, de autobiografías distintas, sin embargo, estamos dispuestas a irnos hacia lo que esos temas nos demandan. Para mí eso es la consistencia del diálogo o de la conversación. El diálogo y la conversación lo que implican es que no te quedes únicamente defendiendo aquello que te ha llevado al diálogo, tu postura, tu propuesta, sino que aprendamos más bien al escuchar a las otras y a los otros todo aquello que se nos había escapado, todo aquello que no habíamos pensado de esa manera, pero que necesitamos repensar, y cómo esto nos llevaría a ponernos en los zapatos de las otras, ¿sí? Es decir, hablar con el lenguaje, el vocabulario de las otras, hablar desde la epistemología de las otras, y eso me parece que es lo fundamental de la conversación. De hecho, este taller que Lourdes ha abierto hace unos cuantos años aquí en el Museo de la Mujer, tenía no por tarea, no por objetivo, sino por organización interna, por estructura, por sistematicidad interna, abordar todo desde la conversación. Es decir, no que todas hablemos de lo mismo, sino que desde distintos lugares hablar de cosas que nos puedan parecer en un momento que tienen que ser desplegadas, profundizadas, y hacerlo no en nuestros términos, sino también en los términos, en los lenguajes, en las epistemologías, en los saberes de las otras. Porque ahí hay un planteamiento que yo me atrevo a llamar político, donde la política no es únicamente la toma del poder. Cuando Armando hace un momento, Natalia también, Erika también, y de alguna manera Lourdes, mencionábamos la idea de un frente o de una alianza. Lo interesante no era un frente y una alianza para posicionarnos al interior del Estado, adquirir un poder que no teníamos y ejercerlo únicamente para nosotras. O sea, no es la toma del poder lo que estaría detrás de los grupos organizados de mujeres, feministas y demás grupos organizados de mujeres, sino la organización de un nuevo tipo de política. No es la política vertical, no es la política de los aparatos de Estado y de las instituciones. Se trataría de una política que de alguna manera aquí se ha dicho, aunque no se le ha llamado propiamente política, ¿no? Y que tiene que ver con la memoria por una parte, es decir, ir construyendo la memoria colectiva, para que esto nos permita construir un futuro próximo de experiencias de lo humano y de lo viviente, otras, sin los ejercicios del poder que solemos ver y ser normalmente, no solo testigos, sino también lamentablemente víctimas en los estados nacionales que conocemos. Creo que los grupos de mujeres y la necesidad del frente tiene que ver con el rescate de esas memorias que muestra cómo las mujeres se organizaron en el pasado, aunque se nos ha olvidado en el presente, y cómo han construido mundos dentro de mundos posibles. O sea, no se trata de acabar un mundo, echar abajo un mundo que conocemos, llámese Estado Nacional o como le queramos llamar, sino
fortalecer esos mundos posibles, esas experiencias de mundo posible que se están generando, además desde hace siglos, porque esta memoria colectiva nos habla de la memoria de los grupos campesinos, es decir, de los grupos indígenas que poblaban el país antes de la llegada de los colonizadores y que han perdido su voz, incluso no la recuerdan, pero sin embargo ahí están esas memorias, decía Armando, hay memorias del cuerpo, sí, hay memorias del cuerpo, hay canciones, hay gestos, hay danzas sobre todo, que nos remontan a esas memorias colectivas que necesitamos actualizar, necesitamos recordar. Y junto con las memorias colectivas hay también memorias subjetivas, estas memorias subjetivas que también están en el cuerpo, que viven en el cuerpo, confluyen a ejercitarnos políticamente de otra manera, es decir, a organizar nuestras relaciones diferenciales sin recurrir a las violencias, ¿no? Esto sería una manera de generar otras políticas del estar juntas y estar juntos con otros vivientes entre nosotras que no impliquen, no solo que no impliquen la exclusión, a veces quizá puedan implicar la exclusión, pero no la violencia letal, ¿no? No la dominación, sino otras formas de relación con los otros, incluyendo a los adversarios y a los enemigos, que ahí están, ¿no? Entonces, creo que estas nuevas posturas tienen que ver sin duda con la memoria colectiva, tienen que ver sin duda con la relación entre los cuerpos, tienen que ver sin duda con la necesidad que tenemos las mujeres de redefinir qué entendemos por política. No es la política de los políticos. No se trata de tomar el poder como la izquierda solía suponer, y esta misma izquierda es la que le niega, por ejemplo, al trabajo de las mujeres la posibilidad de ser sólido y de implicar cambios profundos, porque siguen pensando que si no tomas el aparato de poder, no hay cambios posibles. Lo que las mujeres y la memoria colectiva y la memoria subjetiva de las mujeres y de otros grupos, sobre todo indígenas que hablan otras lenguas, es que nos han mostrado que su supervivencia tiene que ver con el ejercicio de una política otra, formas de organizar el trabajo, formas de organizar los trabajos colectivos, la relación con la naturaleza, con los espacios ecológicos, la relación con el propio cuerpo, la responsabilidad en relación con los propios cuerpos y también los cuerpos de las otras, y que creemos que no están en ningún lugar porque quizá no lo tenemos sistematizado. También el ejercicio de una política otra implica sistematización de estas memorias colectivas y memorias individuales que están ahí separadas y que no sabemos que tenemos. Tenemos que sistematizarlas, juntarlas, es decir, saberlas intercambiar, saberlas guardar, saberlas proteger y a partir de ellas ejercitar una justicia futura que haga posible que las formas de violencia del pasado no se vuelvan a repetir, es decir, las injusticias sociales en general, las injusticias con los otros vivientes que no dejamos de construir día con día. Entonces, todo eso se tiene que acabar. A mí me gusta llamarle política a eso. Creo que no se trataría entonces de un frente que ya hemos conocido en el pasado, frentes antifascistas. No se trata de llevar a cabo los frentes tal y cual la historia nos ha mostrado, sino todo aquello que las memorias individuales y colectivas le agregan a la historia, porque la historia oficial la ha dejado fuera, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía en estos frentes antifascistas, en estos frentes de mujeres que se asociaron en contra del patriarcado? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron, no sus resultados, sino cómo hicieron? ¿Cuáles las modalidades del estar juntas, del trabajo, del apoyarse, del cuidado, del acompañamiento, del construir mundos entre ellas? Nos pueden servir hoy, no solo para repetir, sino a partir de todo eso, gestionar algo nuevo. O sea, seguir adelante, vaya. Y creo que eso es posible. Entonces, en este sentido, creo que estoy entusiasmada porque una de las cuestiones que queríamos plantear es incluir
la cuestión de la subjetividad. Pero fíjense, la cuestión de la subjetividad en relación con los cuerpos, para incluir algo que habíamos dejado un poco fuera. Creo que Natalia fue la única que no dejó fuera, y que tiene que ver con lo que Armando llamaba la intimidad, lo que sentimos, los lenguajes identitarios, etcétera, etcétera, y que son importantes de conjuntar con las memorias colectivas, porque sin duda las memorias colectivas hemos querido entenderlas como la memoria de las luchas por la dignidad, por la toma de la palabra, por la toma del espacio, por la preservación de los territorios cuerpos, por el ejercicio de la justicia social y, por supuesto, ahí van incluidos los derechos humanos y otros derechos más que todavía no tienen título, ¿no es cierto? Entonces, todo esto nos parece importante, pero nos parece importante que podamos conjuntar esto con ciertas memorias subjetivas que pensábamos que no tenían fuerza o energía de carácter político, es decir, para construir mundos posibles, sin duda mejores, es decir, no injustos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que darle lugar también en estas charlas, en algún momento, a estos procesos de subjetividad que a veces hemos dejado fuera. Y por subjetividad estoy entendiendo no solo procesos del inconsciente, es decir, que integremos también otros saberes de la subjetividad pensando en el aparato psíquico, pensando en los sueños que se relatan, que se reviven cuando se relatan. Podemos incluir toda esa serie de experiencias en el entendido de que estas experiencias las podamos poner en relación, es decir, las podamos poner a conversar con las memorias colectivas, es decir, la lucha por la justicia social, ¿no? Y creo que lo podemos hacer, creo que en el fondo, eso es lo que, muy en el fondo, porque también queremos plantear otras cosas, pero muy en el fondo, esa sería la orientación de este semestre, del taller, ¿no? De las conversaciones de este taller. Intentar juntar memoria, cuerpo, memoria que hace referencia a la subjetividad, porque una serie de problemas que hemos experimentado en estas sesiones, me refiero a que nos hacen ciertas preguntas, se nos plantean ciertas cuestiones, y digo que son problemas porque no los hemos resuelto, siguen ahí para ser pensados, tiene que ver con los temas de la identidad. Y tampoco nos hemos acercado a la cuestión de la identidad, que nos parece importante, no únicamente porque implica formas de sufrimiento y formas de dolor, sino que sigue implicando ejercicios de dominación. Es decir, las identidades han estado dominadas. Entonces, introducir también las identidades junto con la memoria y junto con las subjetividades, esto me parecería interesante. Y yo creo que me callo un rato para que Lourdes nos lea las preguntas. También en el chat hay 2 o 3 comentarios que si tenemos tiempo me gustaría leerlos, Lourdes. Entonces tú lee las preguntas, las contestamos y si tengo tiempo leo lo que las compañeras nos han hecho llegar a través del chat, o sea, le dimos respuesta, pero completamente insuficiente. Entonces, si podemos hacerlo, por favor. Aquí en el chat tenemos una pregunta de Cha Camacho que dice, si asumimos que todo puede ser cooptado para hacer un uso político o económico, pienso en lo que acaba de pasar con el bebé utilizado para la campaña de quienes gobiernan Nuevo León. ¿No podría ser que en lugar de preguntarnos cuáles luchas sí son honestas y cuáles no, cómo le hacemos, pregunta, para luchar a pesar de esta inevitable situación de la cooptación, ¿no? Me imagino. No sé quién quiere dar contestación. Acá en el Facebook tengo otra que tiene que ver con esto último que mencionaste, Ana María, de las memorias individuales, colectivas y subjetivas. Se refieren en relación a las memorias subjetivas y el problema de la identidad, que si eso puede ayudar a organizar nuestras relaciones diferenciales sin recurrir a la polarización. O sea, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo no recurrir a la polarización sin esencializar ni biologizar
y se refiere en específico a la memoria, a las subjetividades y al problema de la identidad que mencionaste ahorita. Y bueno, había otro comentario aquí de quienes están en la sala del Zoom que dice que es muy importante el debate sobre la ampliación de las luchas feministas, no restringirlo solamente al marco liberal de derechos de las mujeres, tal como lo planteamos. Y dice, para desplegar derechos de las mujeres es indispensable el ejercicio de los derechos humanos en pleno. Además, las mujeres luchamos por la transformación social, radical y completa. Muy interesantes los debates. No sé si quieres intervenir, Erika, con estas preguntas y comentarios. Y también Iván, de Baja California, dice que les agradece indicarnos, que indiquemos cuáles son las necesidades legales que urgen para abonar a la causa. Pues no sé, te paso el micrófono, Erika, y luego Armando y Natalia, ya en este poquito rato que nos queda. Y bueno, no sin antes, pues decirles que nos vamos a llevar como tarea, ¿no? Mucho de lo que ha salido aquí en la discusión entre quienes estamos, y volverles a recordar que la próxima sesión el tema será memoria, sobrevivencia, victimizar y revictimizar también, cruzado con lo que se analizó hoy. Adelante, Erika. Gracias, Lourdes. Le dedico una muy breve respuesta, pero es un problema muy importante que se plantea a Isabel Camacho. Se ha trabajado desde distintos puntos de vista esta posibilidad de, estoy pensando por ejemplo en la teoría crítica y en Adorno, la industria cultural, esta posibilidad de convertir todo el capitalismo en mercancía, ¿no? Objetos culturales, tanto como discursos, etcétera. Entonces, hemos de saber que esa es una posibilidad siempre presente, ¿no? Como bien dices, Isabel, por otra parte, todo discurso también, toda tecnología del discurso puede ser también siempre apropiada, siempre para fines o para intereses políticos, para fines bajos, como decía Nietzsche también. Es decir, no hay discurso que esté libre de estas posibilidades de apropiación por una parte, ¿no? De conversión en mercancía, de uso para fines absolutamente individuales. Sin embargo, también hay estrategias, y cuando hablamos de estrategias, cuando usamos el término estrategias, y estas son estrategias también de los discursos, estrategias políticas, estrategias de organización, etcétera, para evitar estas apropiaciones, para luchar frente a estas apropiaciones, para reapropiar, por ejemplo, los términos, los sentidos de los términos, los discursos, etcétera, o para lo que Derrida llamó en su momento exapropiar, es decir, evitar la posible apropiación, ¿no? Es necesario, pues, hacer el ejercicio sobre el discurso y el ejercicio también sobre el trabajo colectivo y los ejercicios de memoria de las estrategias de resistencia, justamente para combatir, y esto es política, ¿no? Para combatir estas apropiaciones pues que nos indignan tanto, ¿no? Entonces, pues sí, es un territorio muy grande de discusión, y gracias por ponerlo aquí, Isabel. ¿Quieres continuar, Armando? Creo que la pregunta era más para Natalia, pero pues un breve comentario también. El asunto de las apropiaciones, no solamente económicas, sino institucionales. Que pues, y por eso creo que también lo dice Natalia sobre el asunto de hacer genealogías, porque entonces nos damos cuenta de cómo algunas apropiaciones aparecen luego del paso de los años naturalizadas por instituciones. Por ejemplo, pienso en instrumentos jurídicos de sanción de violencia de género en instituciones, no solamente en las universidades, que son en realidad para neutralizar luchas de las afectadas, ¿no? Entonces, pero pues hay que estar siempre atentos. Los colectivos están, pienso yo, siempre atentos a esta
digamos, estas incautaciones perversas, ¿no? Que son procedimientos muy, muy conocidos, ¿no? En nuestras sociedades. Bueno, pero creo que Natalia tiene más que decir que yo sobre eso. Sí, adelante, Natalia. No, justo lo que decía la doctora Linding, ¿no? La característica, una de las características atroces del capitalismo es que todo lo puede convertir en objeto de consumo, ¿no? Y esto, ¿no? Más que los objetos, los discursos, qué peligroso es que el discurso se convierta en una mercancía. Yo no sé, porque no tengo respuesta, más bien era para pensarlo juntos a ustedes. ¿Qué hacemos con eso? Porque yo no creo que todas las exigencias, que todas las luchas dignas del feminismo, ni que todos los puntos de una agenda feminista se puedan comercializar. Y eso es porque algunos están abierta y directamente opuestos a la comercialización, ¿no? La doctora Ana María hablaba en el seminario del trabajo de esta artista que se me acaba de olvidar sobre los tendederos, ¿no? Y cómo era un objeto que ella iba en contra del mercado del arte. Bueno, pues hay estas herramientas que se crean, ¿no? Como, ¿cómo le hacemos para que esto sea no comercializable? Porque justo su enfoque es anticapitalista, aunque no se puede evitar en todo sentido, ¿no? No sé, pienso que incluso las que así inician, y no es que no sean luchas dignas, sino que lo que plantea la doctora Ana María al hacer esta separación de cuáles son o parten de la voz y la autoridad de las mujeres y de los grupos de mujeres organizados, y cuáles están dirigidos por otros intereses, no intereses globales, intereses capitalistas. Diferenciar estas también nos ayuda a diferenciar hacia dónde está orientado el enfoque del mercado, el enfoque del sistema, y qué es lo que el sistema sí no tiene bronca con negociar con nosotros, porque dice, perfecto, esto a mí me ayuda, y cuáles otras luchas se van acallando, ¿no? Porque esas al sistema evidentemente no le convienen. Entonces, aprender a diferenciar eso en las agendas feministas es importante, porque nos parece que sería muy ingenuo pensar que todo aquello que se discute y que se nombra como feminista y que está puesto ahí, pues es para el bien y la dignidad de la vida de las mujeres. No funciona así, ¿no? Entonces, por eso es importante diferenciar cuáles apuestas y cuáles luchas provienen de dónde y hacia dónde se dirigen también, ¿no? Y, por ejemplo, poder visualizar antes de que ocurra cuáles están altamente expuestas a convertirse en capitalizables y en comercializables, ¿no? También. Y por otro lado, esto del diálogo sin la polarización y más, creo que hay que empezar a hablar de diálogo y no de debate, porque cuando decimos, es que vamos a debatir, ¿no? Entre feminismos, pues para empezar asumimos que alguien tiene la razón, porque en un debate alguien debe de tener razón, ¿no? Acá estamos dialogando. Y yo creo que uno de los grandes compromisos de hablar, dialogar y construir desde la pluralidad, desde las diferencias y estos otros mundos posibles, es asumir que en algún punto pues no llegamos a ningún acuerdo, ¿no? Es asumir las diferencias, asumir incluso las polarizaciones, de cierta manera, los opuestos. Porque entonces, si estamos pensando que vamos a dialogar con la pluralidad y que todo va a ser color de rosa, que todos vamos a agarrarnos de la mano y a ser felices, estamos asumiendo que la pluralidad en realidad es homogénea, que todos pensamos igual, que todas estamos en la misma línea de trabajo. Y no, y está bien, ¿no? Creo, a mí me parece muy enriquecedor poder dialogar sin el consenso, poder dialogar sin la homologación y poder llegar a comprender, expandir el conocimiento, comprender las otras experiencias sin tener que avalarse mutuamente,
¿no? No, pues tienes razón, es una forma de avalar que no es necesaria para construir. Yo creo que no es necesario estar de acuerdo para construir cosas. Eso tendré que desarrollarlo más, pero en la experiencia personal, y sobre todo como activista, creo que los feminismos nos han demostrado que no se necesita ni querernos mucho, ni llevarnos bien, ni estar de acuerdo para construir cosas y colaborar. Las mujeres colaboran por un bien común, y esto de no querer el poder, que reiteraba la doctora Ana María, hace que no tengamos que pelearnos por él, ¿no? Ni por la razón de, bueno, yo estoy en lo correcto, tú no. No importa, mira, ahorita lo importante es sacar a esta compañera de la cárcel, porque la acaban de meter por un intento de abuso, ¿no? O ahora lo importante es exigirle a tal periódico que baje las fotos de este feminicidio. Ante las cosas que nos convocan en conjunto, también podemos construir en la diferencia. Gracias, Natalia. Pues sí, a lo mejor otro punto a debatir podría ser esto entre diálogo y comunidad de debate o no, ¿no? En el seminario hemos estado trabajando siempre como comunidad de debate, pero creo que esto que planteas tú de que es diálogo, ¿no? Una colaboración, puede ser también interesante traer aquí al análisis. Ana María, te paso la palabra. ¿Quieres? Sí, una cosa última. Sin duda, en las sesiones que hemos tenido aquí en el Museo de la Mujer, y aquí hoy se vuelve a repetir, una cuestión que nos han interrogado, y una cuestión que aparece una y otra vez, y es una interrogación importante a nivel individual, pero como vemos, también a nivel quizá incluso generacional o de ámbitos educativos determinados o ámbitos de la vida. La cuestión es cómo hacemos. O sea, estamos planteando problemas. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para evitarlos? ¿Cómo hacemos para quitarnos de este tipo de cosas? Y aquí entra la importancia de la memoria colectiva, de las luchas, que tenemos que saber guardarla, es decir, cómo hicieron antes, cómo hicieron en tal ocasión, puede no ser exclusivamente antes, en el pasado, muchas generaciones atrás, sino cómo resolvieron esto que se les presentó en un momento dado. Saber eso implica que no vamos a perder tiempo en volver a hacer eso si no salió bien. Entonces es importante la memoria individual y la memoria colectiva, incluso los relatos que nos hacemos juntas, para saber, bueno, este fue el resultado, mejor no lo hagamos así. ¿Qué podemos hacer? Hacemos un análisis, pues evitamos tal y tal cosa que creemos todas o algunas de nosotras que fueron las causantes de un resultado más o menos nefasto. Entonces, el cómo hacemos está abierto siempre al futuro. Es decir, el cómo hacemos, no hay una sola manera de hacer las cosas. Incluso no hay una manera de hacer un pastel. Cada una de nosotras nos gusta un pastel determinado y hemos aprendido en nuestra propia vida y lo que nos han dicho las mamás, las abuelas y las tías, a ir modificando recetas, ¿no es cierto? Pues en el caso de la vida política y de la vida social no hay recetas. Entonces el cómo hacemos solo puede ser respondido diciendo, pues haciéndolo, ¿no? Hagámoslo, no tengamos miedo a regarla, a un momento dado darnos cuenta que esa experiencia no nos sirve y a buscar otra. Y esto va conjuntamente con la necesidad de memorias individuales y memorias de las luchas, por una parte, pero también con aspectos críticos, sepamos leer la situación, porque quizá estamos leyendo la situación como no es, le ponemos un nombre y al ponerle un nombre, creemos que se refiere a cierto tipo de cosas. Hago referencia aquí muy rápidamente, sin profundizar porque no tenemos tiempo, a la cuestión de la polarización. Últimamente se ha utilizado mucho la cuestión de la polarización como algo gravísimo y que no debemos dar cuenta de ello y que no lo debemos reproducir. La cuestión es cómo estamos entendiendo polarización. Hay diferencias.
Hay diferencias abismales, hay diferencias que implican una estructura de dominación donde hay quienes dominan y quienes son dominadas, ¿no? Eso es polarización. ¿Queremos contar todo de esa manera o preferimos quizá llamarle de una manera que nos permita resolver lo que en el fondo nos preocupa? O sea, ¿qué es lo que nos preocupa? Que estemos en contra de lo que otras personas estén sugiriendo. En el caso de una estructura de dominación, hablar de polarización me parece inútil. Hay que hablar de estructuras de dominación. Hay quien domina y hay quien es dominada y no puede salvarse de ese ejercicio de dominación, excepto cuando están muertas, y a veces ni siquiera estando muertas, ¿no? De ahí el ejercicio de justicia profunda, que es histórico, que tiene que hacerle justicia también a las muertas, a las asesinadas, a los feminicidios que como mujeres tenemos que llevar sobre los hombros. Entonces, la cuestión importante es, hay diferencias, pero estas diferencias no tienen que conducir a un enfrentamiento de muerte con el otro. Incluso estas políticas de organización de otros mundos posibles, organizados por mujeres, no quiere decir que matemos a todos los hombres. Aquellos que creen que el feminismo y la organización de las mujeres es ir todas contra los hombres, es que es ridículo, ¿no? Y también tenemos que aprender críticamente, argumentativamente, a mostrar que esa interpretación no solo es inútil, está queriendo enfrentar las justas demandas de las mujeres a través de una manera de infantilizar lo que está pasando, infantilizar eso que sucede. Las cosas no son así, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a relatar, a hablar, a contarnos historias juntas de otra manera. Y sí, parece pesado, pero las palabras están ahí. Porque cuando ponemos una palabra, llevamos al cómo hacemos a un lugar que quizá no sería el conveniente. ¿Cómo hacemos para qué cosa? Si le llamamos de una manera o le llamamos de otra, lo que estaríamos exigiendo es un hacer distinto. Creo que aquí lo importante es que las mujeres juntas saben hacer. Y no saben hacer de una sola manera, saben hacer de varias. Pueden recurrir al pasado, pueden recurrir al presente, a la pluralidad, pero sobre todo a la diferencia, ¿sí? A otras maneras de hacer. Y las maneras de hacer son tan variadas, yo diría que mucho más que las palabras. Y esa es la fuerza de invención de los movimientos de las mujeres. Podemos inventar historia cuando no la hay. Y entonces sí, hacernos la pregunta ¿cómo hacemos? Pero escuchar todas las respuestas, llevar a cabo todas aquellas respuestas que podamos, llevarlas a la práctica. Las que no sirven, dejamos de implementarlas. Las que sirven, las seguimos profundizando. Pero es lo básico de la vida en general. La vida en general nos pregunta, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo esto otro? Y lo hacemos todos los días, sin necesidad de recurrir a una receta. No preguntemos por recetas. Más bien preguntémosle a las compañeras, ¿cómo harías tú? A la otra, ¿cómo harías tú? Y bueno, aprendemos en ese intercambio de ideas. Hasta aquí me quedo. Y pues nada más anunciar que nos vemos aquí el tercer sábado de febrero con todos estos temas que quedaron abiertos, estas preguntas. Sobre todo me quedo con el cómo hacemos, ¿no? Haciéndolo, y entra ahí también el ensayo y el error. Creo que podríamos sumar a lo que estamos entendiendo como fuerza de invención, como invención colectiva. Y pues agradecerles a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, a la doctora Erika Lindig del Seminario Alteridad y Exclusiones, al doctor Armando Villegas del Seminario Figuras del Discurso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y también a Natalia Cruz, que es parte del Seminario Alteridad y Exclusiones y que pues nos trae una mirada muy fresca y crítica de ver las cuestiones, y creo que siempre enriquece muchísimo el análisis y lo que conversamos aquí. Pues aquí están los reconocimientos firmados por la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer, y pues les agradezco mucho y nos encontramos aquí
el sábado, el tercer sábado de febrero, que ahorita no tengo a la mano cuál es, pero es el 19 de febrero a las 12 del día, igual en una sesión más de nuestro taller, que también vamos a pensar por qué le llamamos taller, como proponía Natalia. Pues gracias, que pasen buen fin de semana y buena tarde y descansen.